Buenos días con Dios. Espero que estén muy bien en esta mañana. Hoy tengo algo bien bonito para compartirles. Básicamente quiero contarles una pequeña anécdota que me sucedió cuando mi esposa y yo veníamos de celebrar el baby shower para nuestro hijo. Obviamente no había nacido todavía y veníamos contentísimos. Habíamos celebrado con amistades, con grandes personas que apreciamos, y teníamos buenos regalos. Realmente fue una gran bendición. Teníamos el carro lleno de regalos, y cuando llegamos a casa, nosotros vivimos en un condominio de apartamentos y no tenemos parqueadero asignado o estacionamiento asignado, así que fuimos a meter el carro en un estacionamiento que gracias a Dios teníamos reservado para nosotros. Y en el momento en que yo me bajo del carro, antes de estacionar el carro para sacar los regalos, etcétera, vino alguien y me hizo, como decimos en Puerto Rico, corte pastelillo, y se metió en el estacionamiento que ya yo tenía reservado para mí. Y en ese instante la sangre, pienso yo, que comenzó a hervir, y yo se me calentó todo y me sentí, bueno, mejor dicho, sentí que me robaron, sentí mucha rabia. Y la verdad fue una experiencia muy, muy terrible. La recuerdo en este momento justo porque estoy de camino aquí en esta carretera y hay mucho tráfico, hay mucho trancón, como diríamos en Cali, o mucho tapón, como se dice en Puerto Rico, o taco, dicen en Medellín, la tierra de mi esposa. Y recuerdo porque cuando está uno manejando, cuando está uno en estas situaciones de tráfico, la tensión se sube y uno se estresa. Pero ese día en el que nos sentimos, yo sé que mi esposa también se sintió casi como que nos robaron el parqueadero, y de qué manera. Mucha rabia, y mi impulso quiso literalmente salir a pelear por ese espacio. Gracias a Dios creo que la situación se calmó, y al final pues me dejé robar, como dice el dicho. ¿Por qué les cuento esto? Porque quizás nosotros a veces nos encontramos en situaciones tan difíciles en las que nuestros impulsos, nuestro hombre natural sale a flote, y queremos resolver las cosas por la vía que nosotros pensamos, por lo que nuestra mente piensa que es la mejor manera. Y la Biblia nos enseña de muchas maneras, de muchas experiencias, muchos relatos que a veces nosotros debemos, o a veces no, la mayoría de las veces tenemos que hacer una pausa y esperar a que las cosas se resuelvan de una mejor manera, y básicamente esa es la manera de Dios. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay una historia muy similar a esto que me pasó a mí, que yo estoy seguro que de pronto a ustedes les ha pasado, no solamente manejando o porque les roban el parqueadero, sino en muchas situaciones. Pero en este caso casualmente le pasó a uno de los discípulos de Jesús. De hecho, los 3 evangelios no mencionan a quién fue que le pasó, pero solamente el evangelio de Juan sí menciona que fue a Pedro. Pedro, pobre Pedro, como dice mi papá muchas veces jocosamente. Y Pedro fue aquel discípulo, según Juan, el que sacó la espada cuando fueron a tomar a Jesús, ya que había sido traicionado y había sido vendido por Judas. Y Pedro saca una espada, la desenvaina y le corta la oreja derecha a Malco, uno de los siervos de esta gente que fue a acoger a Jesús, de estos siervos, de estos generales del ejército. Y el Señor reprendió de una manera inmediata a Pedro y le dice: Pedro, no es de la manera como tú lo piensas resolver. Y en Mateo, el apóstol Mateo dice que Jesús le dice a Pedro: no es con espada, porque el que a hierro mata, los que a hierro matan, a hierro van a morir.
Y yo digo que esa palabra es tan fuerte aún para nosotros, porque en Pedro nosotros nos vemos reflejados. La humanidad entera se ve reflejada en Pedro, porque somos impulsivos. Queremos a veces tomar venganza por nuestras propias manos, o a veces nosotros mismos no necesariamente de venganza, sino que queremos correr nuestra vida conforme a lo que nosotros creemos que debe ser. Y la verdad, Jesús nos da tremenda enseñanza de que no es por nuestra propia fuerza, ni es a la manera que nosotros pensamos. Y la verdad, yo personalmente, en la experiencia que les estaba comentando, pensé que yo lo debía resolver inmediatamente. Mi carne me decía: debes ir a pelear por ti, porque no es por ti, es por tu esposa, es por el hijo que vas a tener, es por la comodidad, te están robando un parqueadero. Y créeme que literalmente estuve a punto de tener una pelea grave, y gracias a Dios al final pues decidí calmarme y no ir. Y lo más seguro, si me hubiera ido a pelea, me hubieran golpeado, porque el tipo era gigante. Era muy alto, muy grande. Y la palabra de Dios hoy nos reta a todos que somos humanos, nos reta a todos que quizá nos vemos reflejados en Pedro, a que no tratemos de hacer justicia por nuestras propias manos cuando nos hallemos en diversas situaciones, o no necesariamente cuando estemos en situaciones de riesgo, de pelea, que no tratemos de creer que el camino que nosotros pensamos es el mejor. Vayamos en oración, esperemos a que Dios nos confirme. No necesariamente va a bajar un ángel a defendernos, como el mismo Jesús lo menciona. Cristo tenía que cumplir el propósito divino establecido por Dios, y no era la manera como Pedro o sus discípulos querían que fuera. Por ellos, en su humanidad, en su carnalidad, en su amor por el Señor, amor humano, ellos no hubieran querido que Jesús pasara por lo que pasó, o ni siquiera que lo hubieran aprendido, que lo hubieran cogido, que lo hubieran llevado preso. Ellos no querían, pero Jesús conocía un plan mejor, difícil quizás para nosotros de entender, pero el plan de salvación de la humanidad entera. Asimismo es con las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo, en las cuales a veces no vemos una salida, a veces pensamos que la mejor opción es acudir a nuestras actitudes, a nuestros recursos, pero Cristo, pero Dios y en nuestro Espíritu Santo tiene recursos divinos para salir al rescate de nosotros. Cristo tiene una salida mejor que quizás nosotros aún no la conocemos, pero pronto la veremos. Confiemos en los planes que Dios tiene para nosotros. Confiemos en esa salida, en esa alternativa que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios también que aunque la promesa esté larga, esté difícil, esté demorada en cumplirse, no tardará y será real. Estoy parafraseando lo que Habacuc, el profeta, dice. Así que confiemos en lo que Cristo tiene para nosotros en esta mañana. Depositemos en Él nuestra confianza. Volvamos a guardar esas espadas. Aguardémonos, aquietémonos y esperemos en el Señor. Salmos nos enseña también que esperemos en Jehová, confiemos en Él y Él hará. Y Él cumplirá todos los deseos de nuestro corazón. Confiemos en Él y no nos desesperemos. Buenos días con Dios. Dios te bendiga.